Bueno, muy buenas tardes, muy bienvenidos todos a este nuevo webinar. Mi nombre es Pedro Torrealba, soy analista de inversiones de Forex Chile y el webinar de hoy entonces será acerca de oportunidades de inversión. El título de este webinar entonces será ¿por qué invertir en divisas commodities? Y más que nada, la finalidad de este webinar será mostrar por qué tener una moneda commodity en el cruce puede ser una buena estrategia de inversión. Entonces, en primer lugar, quiero mostrar ahí un panorama fundamental de qué lo que está pasando. Antes que nada, aclarar para aquellos que son nuevos en el mercado Forex, ¿qué es una moneda commodity? Una moneda commodity es aquella en que en gran parte depende de, como bien dice su palabra, de un commodity. Ejemplo, estas pueden ser Chile con el dólar peso, es decir, con el peso, perdón, vemos que depende mucho del cobre. Tenemos el rand sudafricano, que depende mucho también de los metales. El australiano, el neozelandés, también tenemos el canadiense, que son monedas que van dependiendo mucho de distintos commodities que existen en nuestro planeta. Entonces, primero mostrar en este panorama fundamental la inflación. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Vemos que en general todas las monedas commodity, podemos ver en Chile, en Sudáfrica especialmente, vemos una inflación bastante elevada y eso viene muy de la mano con la fortaleza que ha tenido el dólar a nivel mundial. Como son países commodities o economías commodity, vemos que importan inflación a su país debido a la fortaleza que este dólar ha ido teniendo. Vemos entonces que al recibir dólares cada vez más caros, están importando entonces una inflación. Bueno, ¿cuál es la finalidad del Banco Central de cada país? La finalidad del Banco Central siempre es velar por la inflación de su economía. Ahora, si bien toda esta economía entonces, ustedes me podrían decir, deben subir sus tasas para poder controlar la economía, hay que tener cuidado, porque deben siempre velar por cuidar mucho el crecimiento también. ¿Ya? Es decir, en primera instancia entonces deben velar por la inflación, pero deben tener siempre una mirada de reojo al crecimiento que vaya teniendo la economía. Por eso entonces podemos ver aquí en este panorama fundamental, acabamos de cambiar al PIB anualizado de cada una de la economía y vemos un débil crecimiento. Ustedes me podrían decir, se desmarca China. Bueno, la verdad es que China venía creciendo hace un par de años en 2 dígitos. Por lo tanto, un crecimiento de un 7% para una economía como lo es Chile, como lo es China, perdón, es bastante bajo. Vamos a sacar esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, vemos en la economía desarrollada, volviendo a la diapositiva anterior, una inflación bastante baja, pero vemos un crecimiento a nivel mundial que está bastante debilitado. Entonces, ¿qué pasa con los bancos centrales de las economías commodity? Se ven un poco de mano atada, ya que tienen una inflación bastante alta, lo que dice que deberían subir sus tasas, pero si suben las tasas, eso generaría inmediatamente una repercusión en el crecimiento y podría desacelerar entonces esta economía. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los bancos centrales que han mantenido por mucho tiempo, como es el caso de Chile, la inflación muy alta? Están intentando dar señales o hacer algún tipo de intervención mediante algún comunicado para intentar que esta inflación caiga un poco sin tener la necesidad de subir las tasas, ya que esto podría perjudicar el crecimiento de esta economía. Vamos un poco ahora a mirar China. ¿Por qué China? China más que nada es el gran importador de commodities, por lo tanto debemos siempre mirar esta economía cuando se trata de materias primas. ¿Cómo está China? Ustedes lo podrán ver. Acá hay una foto un poco de las últimas noticias que hemos tenido en el mes, acerca de cómo han sido los datos que han ido mostrando. Quiero detenerme solo en algunos. Por ejemplo, tenemos las exportaciones. En la primera noticia que aparece arriba, un menos 8.3% y se esperaba un menos 1%, muy bajo la expectativa, al igual que las importaciones. Es decir, vemos entonces que la economía china está importando o está pidiéndole al resto del mercado menos commodity o materias primas. ¿Qué significa eso? Que estamos teniendo una menor demanda y la oferta sigue siendo la misma. ¿Qué pasa con el precio? El precio cae.
Por lo tanto, vemos que los commodities siguen teniendo una tendencia totalmente bajista. Quiero detenerme en un par de noticias más. Podemos ver el gasto fijo, el gasto en capital fijo, también un poco bajo la expectativa, y sobre todo el índice de producción industrial también en un 6% y se esperaba un 6.6%, bastante bajo la expectativa. Todos estos datos los conocimos durante el mes de agosto, pero nos dan un poco la señal de cómo ha estado la economía. También, entonces, destacar el dato conocido el día de ayer, que son el PMI. Para aquellos que son más nuevos, explicar un poco qué es el PMI. Este indicador es líder en su categoría debido a que se anticipa un poco los movimientos del mercado. ¿Por qué? El PMI es una encuesta que se le hace a los gerentes de compra de las empresas más grandes de este país. ¿Qué significa esto? Que les preguntan cuál es la proyección que ellos tienen hacia el futuro o hacia el próximo mes acerca de el comprar nuevos insumos o el comprar nuevas materias primas o cómo van a estar un poco las compras respecto al mes anterior. Podemos ver que, bueno, una vez que se le hace esta pregunta a todos, se hace un consolidado y esto nos arroja un valor. Ese valor bajo la línea de 50 nos da la señal de que estamos en contracción de la economía. Sobre la línea de 50 significa que estamos en una línea expansiva. Por lo tanto, ver un PMI manufacturero oficial y además el de Caixin. Caixin es una empresa privada que también lo realiza, ya que en general no se les cree mucho a los datos oficiales, ya que se cree que están un poco manipulados. Pero en la misma línea, ambos dicen que estamos bajo el terreno de los 50, lo que nos da la señal de que estamos en contracción en todo sentido. Aquí, en el primer gráfico de arriba, entonces, podemos ver el de arriba podemos ver el tema del crecimiento, lo del PIB, y hemos visto entonces que ha habido una caída ya bastante sostenida en el tiempo, y en este minuto estamos con un crecimiento de un 7%, como podemos ver en la primera diapositiva que les mostré. En el gráfico abajo, entonces, está lo que estábamos comentando recién, que es el índice de Caixin, y nos muestra ya que en los últimos 6 meses hemos visto un indicador bajo la línea de los 50, que significa entonces una zona de contracción en la economía. Volviendo entonces, retomando, para aquellos que se han conectado ahora recién, al hablar entonces de que China está en un terreno de crecimiento o que está en una contracción de su economía, estamos viendo que van a solicitar menos commodities en el futuro, por lo tanto, al haber menor demanda y al haber la misma cantidad de oferta, vamos a ver entonces que el precio podría seguir cayendo. ¿Por qué Estados Unidos? Bueno, en general en nuestra plataforma tenemos el cruce del dólar contra casi todas las monedas commodity, o por no decirlo todas, entonces la gracia es tomar una moneda fuerte con una moneda débil. ¿Cuál es la moneda débil? La moneda commodity. ¿Por qué es débil? Porque, como venimos diciendo, el precio de ese commodity va a seguir cayendo, y al seguir cayendo el precio de este commodity, vamos a tener una moneda más debilitada y por lo tanto en el cruce vamos a ver esta moneda a la baja. ¿Por qué contra Estados Unidos? Bueno, elegimos una moneda desarrollada, una moneda fuerte que esté presentando bastante buenos datos. En primer lugar, podemos ver las nóminas no agrícolas que si bien aparecen en rojo, un poco bajo la expectativa, vemos que ya es cuarto mes que se mantienen sobre la creación de los 200.000 empleos, lo que es un dato muy bueno y que mantiene la robustez que tiene esta economía, hace un buen tiempo. ¿Y cuál es la gracia de mostrar una fortaleza? Es que podemos ver cada vez un alza de tasas o un posible alza de tasas mucho mejor fundamentado. Además también lo acompaña las ventas minoristas. Vemos además unas ventas de vivienda muy por sobre lo esperado. Y sobre todo, que un dato que a mí personalmente lo que más me gusta es la confianza del consumidor, ya que como bien saben, el 70% del PIB de Estados Unidos está compuesto por consumo. Por lo tanto, la confianza que tenga el consumidor en gastar su plata o en invertirla, o la confianza que tenga en el futuro, va a ser muy relevante acerca de empezar a darle liquidez y movimiento al mercado y por lo tanto le dar crecimiento.
Si vemos que la gente tiene la plata y la gasta, ¿qué va a pasar? Los precios van a empezar a generar inflación porque va a haber consumo, al haber inflación va a haber subida de tasa y entonces en este empezamos en esta bicicleta que es muy bueno para la economía dado que vamos a empezar a ver un crecimiento importante. Bueno, y por último destacar el PIB que es el que conocimos el jueves pasado y fue un 3.7, muy por sobre el 3.2 que estábamos esperando, lo que sigue mostrando la fortaleza de la economía estadounidense y que nos muestra, bueno, la moneda fuerte que estábamos buscando para estos cruces. Acá podemos ver entonces el índice de confianza del consumidor que se los mencioné, ha venido en aumento desde el año 2012, por lo tanto es muy interesante seguir monitoreando este dato para poder ir tomando decisiones futuras. Y también entonces en la parte de abajo vemos la tasa de desempleo de Estados Unidos y esta vemos que va bajando poco a poco y al mostrar cada vez una menor tasa de desempleo vemos que la gente está recibiendo más dinero y al recibir más dinero genera más consumo, y así seguimos la vuelta que ya les he explicado en este webinar. Entonces aquí simplemente a modo de mostrarle un poco otro fundamento o cómo han mostrado los commodities en general, vemos el índice que tiene Bloomberg acerca de los commodities y que lo que es se puede ver claramente una tendencia muy bajista. ¿Ya? No, esto va muy de la mano con lo que ha sido China. China lo estamos viendo a la baja, al ver China a la baja vemos los commodities cayendo. Entonces, al ver estos commodities cayendo, deberíamos haber visto un desempeño durante este año positivo del dólar frente a todas estas monedas. ¿Y qué es lo que les muestro a continuación? Acá pueden ver todos los distintos cruces que vamos teniendo en nuestra plataforma del dólar contra monedas commodity. ¿Ya? En primer lugar, podemos ver el rand sudafricano, el dólar contra el rand sudafricano, que ha tenido una caída, un aumento de un 13% este año. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una depreciación total, una depreciación muy grande en las monedas commodity, lo que nos da muy buenas señales para poder seguir invirtiendo en ellas. Ahora, si los commodities han caído tanto, la pregunta muy natural que se puede dar es decir, bueno, si han caído tanto, entonces, ¿por qué creemos que seguirán cayendo? Bueno, mientras China no empiece a mostrar un nivel o no empiece a mostrar algo más consistente en su crecimiento o que dé una vuelta a la situación que ya tiene, o que muestre estímulos o medidas para darnos cuenta que realmente veremos un cambio en la economía, por el momento seguimos viendo todos los commodities a la baja. Si bien han lateralizado un poco, sí, podríamos llegar a un piso quizás en el corto plazo en el que los commodities ya se instalen o se instauren un poco en estos niveles. Estos niveles igualmente son muy malos para cada una de estas economías y por lo tanto nos van a llevar a mantener la depreciación de su moneda contra un dólar que se sigue apreciando. Vamos a seguir teniendo una oportunidad clara, con una tendencia clara, que puede ser bastante interesante. También entonces destacar el dólar peso, lo ven ahí en la línea 14. Hemos visto entonces que ha perdido el peso contra el dólar, ha perdido un 11.92%. Y bueno, en el neozelandés es la misma situación, un menos 18. El canadiense vemos que ha perdido contra el dólar un 12%. Por lo tanto, vemos todas las monedas commodities muy debilitadas contra el dólar. No sé si empiezan a surgir dudas, por favor vayan comentándolas por el chat. Ya estoy viendo un par de ellas, pero para que empiecen a ponerlas para yo ir después juntando y respondiendo todas de una vez. Lo que les quiero mostrar ahora es pasar un poco a la plataforma para poder ir revisando niveles técnicos y cómo vamos viendo cada una de las monedas en ya la plataforma misma. Un segundo para salir de aquí. Se está escuchando bien, ¿no?
Perfecto. Si hay algún cruce en particular que quieran preguntar, por favor me lo van escribiendo por el chat y lo vamos revisando. Yo por el momento revisaré algunas de las monedas commodity y voy quedando a la espera de los que vayan comentando por el chat. Perfecto. Vamos viendo entonces la moneda que a la gran mayoría le importa. Vamos a ver el dólar peso. Claramente la tendencia sigue siendo alcista, como muchos habrán leído hoy día, hemos tenido una corrección, eso es debido a que en el IPOM de hoy salió que al Banco Central le está importando, le está molestando un poco la alta inflación que estamos teniendo sostenida en el tiempo, y esta inflación entonces, si bien no la acompaña el crecimiento, le está dando una señal o está diciendo que ellos podrían, dando una señal de poder subir las tasas sin importar el crecimiento que está teniendo, ya que la inflación les molesta aún más. ¿Ya? Ahora, ¿puede ser una intervención simplemente verbal? Sí, puede serlo, pero por el momento hay que tener cautela y seguir monitoreando. Ahora, claramente destacar que por el momento nos sigue gustando el dólar al alza. ¿Dónde nos gusta entonces? Zona de compra, la tendencia es súper clara, ya ha respetado en 2 o 3 oportunidades, miremos en un gráfico de 4 horas, ya lo ha respetado bastante bien, la línea de los 686.5. Nos gustan las compras, ojalá lo más cercana a este nivel, con un stop loss levemente bajo esta línea de tendencia. En caso de romper esta tendencia, ya podríamos venir a buscar niveles más abajo y que nos podrían dar mejores niveles de compra ya a los 672. ¿Ya? Por el momento entonces, tomar posiciones, ojalá lo más cercano a los 686.5 con un stop loss levemente cercano. Para mirar entonces siempre el dólar peso, hay que mirar también el cobre. Vamos a revisar la tendencia que está teniendo en el último tiempo. Es claramente bajista. Si bien ha presentado aquí, como ver, una pequeña tendencia alcista, pero vamos acá. Como pueden ver entonces, la tendencia es totalmente bajista. Si bien rompe esta línea de tendencia, hoy está ya volviendo por debajo de esta línea, lo que podría dar una señal de que no ha confirmado esta ruptura y lo podríamos seguir viendo a la baja. Por el momento no estamos recomendando operar los commodities, sino que es mejor estrategia elegir o buscar el comportamiento de los commodities para buscar entonces alguna oportunidad en la misma divisa. ¿Por qué no operar el commodity? Uno, porque los commodities están muy depreciados, entonces la gracia de las divisas es de que lo operamos contra el dólar, si bien podríamos no ver una mayor depreciación aún en la misma moneda commodity, sí podríamos ver un fortalecimiento del dólar. Por tanto, o por una o por otra razón, veríamos este movimiento a favor del dólar y en contra de la moneda commodity. En el caso de los commodities es ya un panorama un poco más complejo, ya se han depreciado bastante. Lo que hay que ver ahora es que se empiezan a lateralizar y confirman los niveles actuales. ¿Ya? Además, hay que considerar que que el margen que pide para poder operar es un poco mayor, entonces hay que operarlos con un poco más de espalda financiera para el que quiera mantenerse operando este tipo como este. Entonces también nos preguntan aquí por el dólar canadiense. Vamos en busca del dólar canadiense. Y vamos a ver, al igual que el dólar peso, en general una línea de tendencia alcista bastante clara. Que rompió el día de ayer. Antes que nada, entonces vamos a mirar el petróleo para entender por qué hizo este movimiento, esta ruptura de tendencia. Podemos ver que el petróleo el día de ayer tuvo una ruptura importante de la línea de tendencia bajista que tenía, pero ya hoy nuevamente está mostrando una vela con bastante cuerpo
que empieza a refutar o empieza a sembrar una especie de duda ante este precio al que estuvo el petróleo. Por el momento entonces seguimos viéndolo a la baja, pero con un poco más de cautela, ya que la OPEP dijo que la OPEP es una organización que se encarga de un poco monitorear el tema del petróleo y las producciones de petróleo, y y el 40% de la producción total del mundo está ligada a la OPEP. Por lo tanto, la OPEP dijo que quería negociar para ver el tema de quizás bajar un poco las producciones para poder así devolver el commodity a los precios anteriores, y eso hizo volver este commodity al alza. Si bien no hemos visto todavía nada concreto, este mercado, como funciona con este tipo de especulaciones, hizo moverse este commodity al alza. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo acá? Vimos entonces una ruptura de la línea de tendencia bajista y por lo tanto inmediatamente en el canadiense vemos esta vela roja que fue el día de ayer con una ruptura de la línea de tendencia. Si bien ayer cerró bajo esta línea de tendencia, hoy ya está recuperando y está a punto de cerrar nuevamente sobre la línea de tendencia, por lo tanto no estamos viendo una confirmación ni nos muestra un cambio de tendencia ni un cambio estructural en esta divisa. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo las preguntas que nos van llegando. Son bastantes. Me preguntan también entonces por el dólar SAR. ¿Qué pasa con el rand sudafricano? Esta moneda tiene una tendencia alcista muy clara, ya también depende totalmente de los commodities. ¿Qué es lo que pasa? El tema es de que esta moneda no está presentando ningún tipo de corrección. Entonces, ¿qué es lo que uno nos asusta el tema de la cada vez más vertical esta alza? Y segundo, no nos está dando puntos de entrada. Entrar en una posición de compra en estos niveles es bastante arriesgado, y si se quisiera buscar una posición de compra, habría que buscarlo ojalá cerca de los niveles que estamos viendo ahí, cerca de los 13.180, con un stop loss un poco bajo esta línea de tendencia en caso que llegara a romperla, ¿ya? Pero el tema es no nos está dando muy buenos niveles de entrada, ya que no está presentando muchas correcciones. Para el que quiera operarlo de todas formas, un buen punto de entrada sería cercano a la línea de tendencia. ¿Ya? Me preguntan también por el dólar index. ¿Qué es lo que pasa con el dólar index ahora que el alza de tasas de la Fed no está tan clara? Si bien el vicepresidente de la Fed hizo una declaración diciendo que si bien él antes había dicho que iba a subir las tasas de todas maneras en septiembre, ahora sacó septiembre de su discurso, dijo que esa tasa era bastante clara, pero que ya la fecha o el cuándo o la velocidad con la que se iba a hacer todavía no estaba muy clara, debido a lo que estábamos viendo en el mundo, la debilidad mundial que se estaba mostrando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? El dólar index está lateralizando bastante, no sé si lo pueden apreciar igual que yo, pero de la tendencia alcista que traía hace mucho tiempo, se ha metido en este canal y por el momento se encuentra lateralizando, un poco a la espera de noticias más claras. Cada vez que vemos cuando nosotros estábamos en la parte alta de este canal, cuando los miembros de la Fed dijeron que ya esa tasa no era tan clara, vimos que fue a buscar la parte baja del canal, y ahora que empezamos a ver nuevos datos, vimos un PIB bastante mejor, empezamos nuevamente a ver un alza. Entonces, mientras no tengamos datos claros, lo vemos lateralizando dentro de este canal que está súper claro. Bueno, nos preguntan también acerca del australiano. Vamos a revisarlo. El australiano también es una moneda commodity, si lo pueden ver, tiene una tendencia bajista de muy largo plazo. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Estamos en mínimos de hace bastante tiempo. Vamos a revisar algún tipo de niveles. Vemos al dólar australiano rompiendo los niveles de soporte, el último soporte que tenía. Tomar posiciones de venta en estos niveles podría ser atractivo, siempre y cuando pongamos un stop loss sobre esta línea de tendencia cerca de los 0.7050.
¿Por qué? Porque ya estamos cada vez tomando precios que no se veían hace mucho tiempo, entonces esto genera un poco de incertidumbre y siempre es bueno tener un stop loss que nos, eh, que nos cubra si es que esta moneda se llegara a dar vuelta o fuera a buscar la parte alta que todavía tiene un poco de espacio. ¿Ya? Siempre es importante operar o en las partes altas de los canales, que en este caso sería en esta línea de tendencia bajista que estamos viendo a largo plazo, es tomar una posición de venta cerca de los 0,72 o bien en los niveles actuales buscando una posición de venta actual con un stop loss bastante acotado, buscando nuevos precios que todavía no tenemos registrados hace un buen tiempo. Perfecto. También me preguntan entonces por el dólar yen. Vamos a buscarlo. Bueno, el dólar yen estuvo bastante lateral, ¿ya? Ahora, ahora generalmente hemos visto que el dólar yen se está comportando como moneda bastante de refugio. Después de las declaraciones de la Fed, en que dijeron que no estaban seguros si el alza de tasas se haría en el mes de septiembre, toda la gente un poco, o la gran mayoría de los inversionistas, se asusta un poco ante este panorama que ahora se mostraba bastante claro y dejó de serlo, y van a refugiarse entonces al dólar, van a refugiarse al yen, ¿ya? Entonces vimos una gran apreciación del yen contra el dólar y lo vimos caer bastante. Ahora, ¿qué niveles vemos actuales? Tomar posiciones de compra, a nosotros nos gustan más las compras en este cruce, donde ojalá cerca de la parte baja de este canal. Aquí está lateralizando un poco, pero aún podría ser en estos niveles, pero a mí me gustan mucho más las compras en los niveles de 118, 118.50, con stop loss va cerca de los 118 para ir a buscar ya nuevamente los máximos registrados en esta zona de 121 en primera instancia, y en caso de romper entonces ir a buscar ya la parte más alta, serían cerca de los 123. ¿Ya? Pero por el momento yo estaría un poco fuera de este cruce, está en la mitad de un canal, esperaría la parte baja para tomar posiciones de compra o ya bien una ruptura de los 121.50 para poder tomar posiciones de compra en busca de los 153. Tenemos otra pregunta, también me preguntan acerca del neozelandés. Bueno, el neozelandés, al igual que el resto de las monedas, sobre todo que el australiano, funciona bastante similar. Estamos viendo que se encontraba en este canal. Aquí estuvo deslizando un poquito, pero ya con la ruptura vamos a buscar la misma amplitud del canal. Esa amplitud del canal es prácticamente esta vela que alcanzó a marcar el mismo día en que que se movió todo muchísimo, ya que fue cuando la Fed hizo este tipo de declaraciones. Entonces ya en este minuto estamos en la mitad del canal, es bastante riesgoso tomar las posiciones de venta, las recomendaciones de venta vinieron cuando estuvo esta ruptura, bien, o esperar ya la ruptura de los 0.6250 o esperar un rebote hasta los 0.6470 para ir a buscar entonces nuevamente posiciones de venta. Siempre los stop loss por sobre los soportes o la resistencia que hayamos rompiendo para ir cuidándonos. Siempre es importante operar a favor de los fundamentales y con un stop loss acotado y ojalá dar niveles lo más técnicos posible. ¿Ya? Esta es la recomendación entonces para todas las monedas commodities. No sé si quedan más dudas, voy a revisar. Al parecer ya ha sido todo respondido. Voy a dar un minuto más a ver si es que alguien quisiera hacer una pregunta, mientras revisamos alguna moneda como es el rublo ruso. El rublo ruso también es una moneda commodity, ya es muy dependiente del petróleo. En la plataforma también la pueden operar. Hay que tener mucho ojo con el margen que pide el rublo ruso, ya que no es el mismo que pide el resto de las monedas. Pero la tendencia también es bastante alcista. Tomar posiciones de compra ya en niveles de los 62.65
serían bastante interesantes para ir a buscar entonces los máximos registrados en los 71.55. Bueno, espero que le haya quedado todo claro. Como resumen entonces, tomar posiciones en monedas, una moneda del dólar contra alguna moneda commodity, siempre una buena estrategia de inversión. Espero que le haya servido. Me despido y nos vemos entonces la próxima semana y lo esperamos mañana a las 10 en el próximo webinar. Que estén muy bien. Se despide Pedro Torrealba, analista de inversiones.